Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y preparación superíndice 3N para una nueva aventura. Porque eso es exactamente lo que tenemos aquí para ustedes hoy, una nueva aventura en el mundo del espectáculo y el chismorreo, claro. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha generado controversia, especulaciones y, seamos honestos, un poco de drama también copyright N. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que durante un tiempo fueron prácticamente sin un superíndice 3 nimos de romance en la pantalla y fuera de ella. Pero como saben, las historias a veces toman giros inesperados, y la de ellos no es la excepción superíndice 3N. Específicamente vamos a analizar la bomba que ha estado circulando, la idea de que Demet y Can estuvieron, digamos, buscando el amor en otra parte. ¿Qué copyright significa esto realmente? ¿Hay algo de verdad en los rumores? ¿Qué copyright ha pasado entre ellos desde que su cúmica en Erkenci Quay nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N? Prepárense porque vamos a desentrar más menos a todo esto juntos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles rápidamente que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo relacionado con el mundo de las celebridades turcas, desde noticias de última hora hasta análisis en profundidad de sus vidas y carreras. Y por supuesto mucho chismorreo jugoso para mantenerlos entretenidos. Así que si no quieren perderse nada, hagan clic en ese botón superíndice 3N de suscripción superíndice 3N y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, giros inesperados y mucho drama. Agárrense fuerte porque esto a punto de ponerse interesante. Para entender completamente por qué copyright la idea de Demet y Can, buscando el amor en otra parte, es tan impactante, primero tenemos que retroceder un poco y recordar CEU superíndice 3 mo comenzó superíndice 3 todo. Pensemos en Erkenci Quay, esa telenovela que nos enamoró superíndice 3 a todos. La química entre Demet y Can era palpable, electrificante, casi mágica. Sus personajes Sanem y Can nos hicieron creer en el amor verdadero, en la pasión superíndice 3N arrolladora y en la posibilidad de encontrar a tu alma gemela en el lugar ese inesperado. Y esa química no se quedó superíndice 3 en la pantalla. Los rumores sobre un romance fuera de CEU, Mara comenzaron a circular casi de inmediato. Los fans estaban obsesionados, analizando cada mirada, cada sonrisa, cada interacción superíndice 3N entre ellos. ¿Eran solo buenos amigos y con más menos eros de trabajo, o había algo de ese? Esa era la pregunta que todos se hacían. Y por supuesto alimentaban estos rumores con más menos os gestos, apariciones públicas juntos, comentarios ambiguos en entrevistas. Todo contribuía a la narrativa de que Demet y Can eran mucho ese que simples colegas. La presión superíndice 3N de los fans era enorme, y la expectación superíndice 3N por confirmar un romance era palpable. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la historia comenzó superíndice 3 a tomar un giro diferente. A pesar de la inmensa química y la presión superíndice 3N de los fans, Demet y Can nunca confirmaron oficialmente una relación superíndice 3N. Y lo que es importante, comenzaron a surgirse más menos ales de que las cosas entre ellos no eran tan idílicas como parecían. Hubo rumores de desacuerdos, de diferencias creativas, incluso de conflictos personales. La prensa comenzó superíndice 3 a informar sobre una supuesta tensión superíndice 3N en el set de Erkenci Quay, y aunque nunca se confirmó superíndice 3 nada oficialmente, la sensación superíndice 3 en general era que algo había cambiado entre Demet y Can. Y entonces la telenovela terminó superíndice 3. Y con ella pareció superíndice 3 desvanecerse la magia entre Demet y Can. Ambos siguieron caminos separados, enfocándose en sus propias carreras y proyectos individuales. Can se fue a Italia, donde continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos con nuevas producciones, mientras que Demet se quedó superíndice 3 en Turquía, protagonizando otras telenovelas y películas. Pero a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, la sombra de Erkenci Quay,
y la química entre Demet y Can siempre han permanecido presentes. Los fans nunca han dejado de especular sobre una posible reconciliación superíndice 3N, y la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real, nunca se ha extinguido por completo. Y aquí es donde entra en juego la bomba de la que hablábamos al principio, la idea de que Demet y Can están buscando el amor en otra parte. Porque seamos honestos, ambos han estado vinculados sentimentalmente con otras personas desde que terminó superíndice 3 Erkenci Kwai. Demet, como todos sabemos, se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo en una ceremonia fastuosa que fue la comidilla de la ciudad. Parecuan la pareja perfecta, enamora. 2 hasta las move, ese profundas en trau más menos as. La boda fue espectacular, llena de celebridades, detalles lujosos y sobre todo, mucho amor. Durante un tiempo todo parecua indicar que Demet ha encontrado finalmente la felicidad, y que la sombra de Can Yaman ha quedado definitivamente en el pasado. Sin embargo, como sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan de forma abrupta. Y para sorpresa de muchos, el matrimonio de Demet y Oyuzhan llegó superíndice 3 a su fin de forma repentina y bastante silenciosa. Los rumores sobre los motivos de la separación superíndice 3N fueron variados, diferencias irreconciliables, problemas de comunicación superíndice 3N, incluso la sombra de antiguas relaciones. Pero la verdad es que nunca se supo con certeza qué copyright fue lo que realmente ocurrió superíndice 3. Lo que es cierto es que el divorcio de Demet fue un shock para muchos, especialmente para aquellos que la veían tan feliz y enamorada. Y por supuesto inmediatamente despertó superíndice 3 de nuevo las especulaciones sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman. ¿Podría ser que ahora que Demet estaba soltera de nuevo, hubiera una posibilidad de reconciliación superíndice 3N? Mientras tanto, ¿qué copyright ha estado haciendo Can Yaman en el frente amoroso? Bueno, Cantambiu Copyright N ha tenido sus propias historias y rumores de romance desde que se mudó superíndice 3 a Italia. Ha sido vinculado con varias mujeres, incluyendo algunas celebridades italianas. Su relación superíndice 3 en MS publicitada fue sin duda con Diletta Leotta, una famosa presentadora de televisión superíndice 3 en italiana. Su romance fue intenso y apasionado, lleno de apariciones públicas, fotos en redes sociales y declaraciones de amor. Incluso llegaron a comprometerse, y parecua que Canabo ha encontrado finalmente a su media naranja. Pero al igual que ocurrió superíndice 3 con Demet, el cuento de hadas de Cantambiu Copyright N llegó superíndice 3 a su fin. Su relación superíndice 3N con Diletta terminó superíndice 3 de forma abrupta y un tanto misteriosa. Los rumores sobre los motivos de la separación superíndice 3N fueron similares a los de Demet, diferencias irreconciliables, presión superíndice 3N medio tica, incluso la dificultad de mantener una relación superíndice 3N a distancia. Después copyright S de su ruptura con Diletta, Can ha sido vinculado con otras mujeres, pero ninguna de esas relaciones ha llegado a ser tan seria o tan publicitada como la que tuvo con la presentadora italiana. Y al igual que ocurrió superíndice 3 con Demet, su situación superíndice 3N sentimental también copyright N ha reavivado las especulaciones sobre su posible reconciliación superíndice 3N con su antigua coprotagonista de Erkenci Kwai. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué copyright significa realmente que Demet y Can es tu copyright N buscando el amor en otra parte? Bueno, en tu copyright minos prácticos significa que ambos han seguido adelante con sus vidas sentimentales, que han intentado encontrar la felicidad y el amor con otras personas, y que al menos hasta ahora, no han encontrado el amor duradero que esperaban. Pero muy se ayuda de eso, la idea de que es tu N buscando el amor en otra parte, también copyright N plantea preguntas importantes sobre la naturaleza del amor, las relaciones y las expectativas que tenemos sobre las celebridades. ¿Es justo esperar que Demet y Can es tu copyright N juntos solo porque tuvimos una fuerte conexión superíndice 3N con sus personajes en Erkenci Kwai? ¿Es justo presionarles para que revivan un romance que tal vez nunca existió superíndice 3 realmente? Creo que es importante recordar que Demet y Can son personas reales, con sus propias vidas, sentimientos y decisiones. Tienen derecho a buscar la felicidad donde la encuentren, y a construir relaciones que sean significativas para ellos, independientemente de lo que los fans o la prensa esperen. Y aunque es natural que sintamos curiosidad por sus vidas sentimentales, creo que también copyright N es importante respetar su privacidad y darles el espacio que necesitan para tomar sus propias decisiones.
Después copyright ese de todo, al final del día, su felicidad es lo que realmente importa. Ahora bien, no podemos ignorar el elefante en la habitación superíndice 3n, la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n. ¿Existe alguna posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos en el futuro? Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder. Pero desde mi punto de vista, creo que es importante ser realistas. Han pasado aún más menos desde que terminó superíndice 3 Erkenci y ambos han cambiado y evolucionado como personas. Han vivido experiencias diferentes, han conocido a otras personas, y han aprendido mucho sobre sí mismos y sobre lo que quieren en una relación superíndice 3n. Entonces, aunque la idea de verlos juntos de nuevo puede ser tentadora, creo que es importante aceptar la posibilidad de que simplemente no es tu copyright n destinados a estar juntos. Y eso es tu bien. A veces las historias de amor no tienen un final feliz tradicional, y eso no significa que no hayan sido significativas o importantes en su momento. Lo que creo que es importante es que Demet y Can mantengan una relación superíndice 3n de respeto y amistad, independientemente de lo que depare el futuro. Después copyright ese de todo compartieron una experiencia única y especial en Erkenci y eso es algo que nadie podrá quitar. Y que copyright n sabe, tal vez en algún momento del futuro, las estrellas se alineen y vuelvan a encontrarse. Pero hasta entonces, creo que es importante desearles lo mejor a ambos y permitirles seguir sus propios caminos. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia compleja y fascinante, llena de romance, drama y especulación superíndice 3n. La idea de que es tu n buscando el amor en otra parte, es impactante porque nos recuerda que las relaciones de las celebridades no siempre son como las imaginamos, y que incluso las parejas MUD S y Q superíndice 3 nicas pueden tomar caminos separados. Es importante recordar que Demet y Can son personas reales, con sus propias vidas y decisiones, y que tienen derecho a buscar la felicidad donde la encuentren. Aunque la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n siempre es tu presente, creo que es importante ser realistas y aceptar la posibilidad de que simplemente no es tu copyright n destinados a estar juntos. Y sobre todo es importante desearles lo mejor a ambos y permitirles seguir sus propios caminos, independientemente de lo que los fans o la prensa esperen. Al final del día, su felicidad es lo que realmente importa. Bueno, chicos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión superíndice 3n profunda en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Fue un placer compartir mis pensamientos y análisis con ustedes, y espero que hayan encontrado el vídeo informativo y entretenido. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir creando contenido que disfruten. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n sobre todo esto. ¿Qué copyright piensan sobre la historia de Demet y Can? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3n? ¿O creen que ambos deberán seguir adelante con sus vidas? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Cuanto ese amor le den al vídeo, ese personas podrán verlo y unirse a la conversación superíndice 3n. Y por último pero no menos importante, si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Tengo muchas cosas planeadas para el futuro, asu que no querrud perderse nada. Una vez gracias por ver el vídeo. Los quiero mucho y espero verlos en el superíndice 3 Simo. Hasta pronto.